Y bueno, soy de profesión psicólogo, soy máster en desarrollo personal, soy escritor, he publicado varios libros en el tema, en el ámbito del desarrollo personal y también prosa poética, que es una de mis grandes pasiones. Pero yo podría decirles en esta mañana que mi mayor orgullo es ser misionero. Soy un misionero independiente de la Iglesia Adventista que cada día lucha, al igual que ustedes, para poder asemejarse en algo, en mucho, que es un proceso, al Padre. Amén. Y vamos a lograr en esta mañana crecer. Amén. Amén. Vamos a permitir que el Señor en esta mañana nos hable. Pero yo pensaba, ¿cómo nos va a hablar si no me coloco los lentes? Porque después de los 40 yo les digo que después de los 40 comencé a ver un poco borroso y ahora pues es mucho más. Así que Dios es misericordioso al permitir que hayan estos aparatitos, ¿cierto? Para poder ver. Pero a veces más que estos aparatitos hay que pedirle al Señor que nos dé ojos espirituales. Porque ¿qué hacemos si tenemos lentes pero no vemos? Somos peor que un ciego. ¿Sí? El propósito de la meditación en esta mañana, mis queridos amigos, es comprender la base y el principio de la decisión que cada uno tiene en la justicia de Dios. Es que comprendamos cuál es el principio de la justicia de Dios en nuestras vidas. En el contexto de la lectura bíblica, quisiera remitirlos al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, por favor, para que me acompañen un poco leyendo los primeros 5 o 6 versículos. Hechos 9, dice la palabra del Señor. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y vamos a dejar la lectura hasta allí. Conocen ustedes, seguramente más que yo, al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, ¿cierto? ¿Y qué confesó Saulo de Tarso? Que él tenía de qué gloriarse, que en cuanto a la ley era irreprensible, que en cuanto a la tradición rabínica, de igual manera, era irreprensible. No era acaso miembro del Sanedrín, no era acaso judío, y no pertenecía acaso a la tribu de Benjamín, y era además contemporáneo con Jesús. ¿Ustedes saben eso? ¿Sí? Pero sabía tanto, Pablo sabía tanto, tenía tanto conocimiento, que a pesar de todos los rumores que hablaban del Nazareno, nunca se interesó en conocerlo. Más se interesó Nicodemo, que fue una noche, aprovechando las penumbras, para hablar con el maestro. Pero igual no le reconoció como enviado, como Mesías, sino como maestro. Pero por lo menos se interesó más Nicodemo, que era amigo de Saulo. Y además era un hombre muy suficiente, era un hombre muy orgulloso. Pregunto, ¿somos nosotros suficientes? ¿Somos nosotros orgullosos en nuestra esfera? ¿Somos orgullosos en nuestra vida, en nuestro diario vivir?
No me responde. Y toda esa gloria humana, el Señor se ha propuesto derrumbarla. Ahora, Pablo cogió las cartas, las credenciales, y tenía pleno poder plenipotenciario para prender a hombres y mujeres que seguían a Jesús, que amaban a Jesús, que adoraban a Jesús, para darles muerte. En eso estaba. ¿Sí? Y ustedes saben que Pablo además tenía doble nacionalidad, ¿cierto? Era judío y hebreo, doble nacionalidad, ¿cierto? Entonces, encontramos a un Pablo, según la lectura, que iba en su caballo camino a Damasco, seguido por muchos hombres con poder militar para hacer lo que quisiera, ¿cierto? Ahora, el Señor conoce nuestros corazones. Él ve la sinceridad en el error. Saulo creía que los cristianos estaban destruyendo la obra de Dios. Y Saulo creía que los cristianos estaban destruyendo la sinagoga. Y por ello Saulo era tan vehemente, por ello Saulo tenía esa fuerza y tenía ese ímpetu para arrasar con todo lo que impidiese que la obra de Dios, según él, pudiera crecer. Ahora, ¿qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo. Jesús conoce nuestros nombres. Amén. Amén. Jesús conoce nuestras necesidades. Amén. Amén. Él sabe cuál es nuestra condición humana, Amén. nuestra real condición. Amén. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa pensar cosas contra el aguijón. Ahora, Saulo se sorprendió, posiblemente él nunca había tenido una experiencia similar y entonces preguntó, ¿qué cosa? Según lo que leímos. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Siendo judío, conocedor de la ley, de los profetas, del Pentateuco, religioso como ninguno, fiel a la institución, pero no conocía a Jesús. Y en nosotros puede ser igual, fieles a la norma, al sábado, a los ritos de la iglesia, del templo, fieles a la institución, sin conocer a Jesús. Digo que puede ser igual. Uno no sabe, uno tiene que hacer ese examen personalmente. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Entendemos lo que reveló Jesús allí cuando dice estas palabras? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo. Ahora, ¿andaba Saulo persiguiendo a Jesús? ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Histológicamente. En los cristianos. ¿Ah? En los cristianos. En los cristianos. Pero más concretamente, En el cielo. en el cielo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué Jesús le dice, ¿por qué me persigues? La hermana lo acaba de mencionar, ¿cierto? Ahora, cuando yo la insulto a ella, cuando yo la maltrato a ella, o cuando ella lo maltrata a él, cuando yo tengo rabia, cuando yo juzgo, cuando yo señalo, cuando yo calumnio, ¿a quién lo hago? A Jesús. Igualmente cuando doy un pedazo de pan o un vaso con agua, ¿a quién lo hago? Y el Señor utilizó, mis queridos amigos, la metodología apropiada con el fin de abatir la suficiencia de Pablo en el polvo de la tierra. Y lo primero que hizo fue tumbarlo del caballo. Qué interesante, ¿no? Un general tumbado del caballo, diestro en estas lides, tumbado del caballo. Y en público, y delante de sus soldados. Debió ser algo vergonzoso, ¿cierto? Debió ser algo extremadamente humillante.
en presencia de sus compañeros de trabajo, en presencia de los hermanos en la iglesia, en presencia de los amigos, tumbado del caballo. Ahora, ¿cuántas veces el Señor, mis queridos amigos, cuántas veces, se imaginan ustedes, cuántas veces el Señor se ha propuesto tumbarnos del caballo? ¿Cuántas veces el Señor ha querido tener un encuentro real, cercano, potente con nosotros y tumbarnos del caballo? Pero no fue suficiente tumbarlo del caballo, no fue suficiente. Tenía que comer polvo de la tierra para luego convertirlo. Y es más, luego le quita la visión y lo deja ciego. Mirá qué especial. Mirá la manera como el Señor trata con cada uno de nosotros. Él trata de manera personal, Él trata de manera especial, particular con cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos va a dar lo que necesitamos para poder ir al cielo. El Señor, mis queridos amigos, no nos puede usar a nosotros llenos completamente de nosotros mismos. Amén. Y Pablo, Saulo mejor, estaba completamente lleno de sí mismo. Porque él creía que sabía mucho. Él, como pertenecía a la orden del Sanedrín, como había sido educado con Gamaliel, era muy amigo de Gamaliel. Era conocedor de la ley, conocía el Pentateuco. Y él creía que todo ese conocimiento, que se llama retórica, que lo vimos en la lección, si no estoy mal, del miércoles, ese conocimiento intelectual lo podía salvar, además de eso, lo podía llevar a la presencia del Padre, demasiado lleno de sí mismo. Yo a veces me pregunto, Señor, que no me pase, que no sienta que el conocimiento que he acumulado a través de las ciencias humanas que me apasionan, que toda la experiencia que me ha permitido tener más de 20 años trabajando en distintos países de Sudamérica, de Centroamérica, del norte, de España, cuando fui a hacer el máster, todas esas cosas que pueden hacer que nuestros corazones, que son tan sensibles, que nuestra naturaleza que es tendiente al mal, que nuestra naturaleza que es tendiente a la vanagloria, al orgullo, que no me ocurra, Señor, porque esto es personal. Cada quien debe estar apercibido, ¿cierto? Yo no puedo orar por la experiencia del hermano Jaime, que ahora está en Antofagasta, por ejemplo. Yo no puedo vivir la experiencia de él o la experiencia del hermano Carlos. Yo no puedo, así quisiera. Yo lo único que puedo es vivir mi propia experiencia. Yo lo único que puedo es ser sensible a la influencia maravillosa del Espíritu Santo que todo el tiempo, que a cada instante, que segundo a segundo, que momento a momento, a través de muchas circunstancias, está orando, está obrando. Pero Él, insisto, no nos puede usar si estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Ahora, cuando Saulo escuchó quién era, la voz, ¿hemos escuchado nosotros la voz de Jesús? Amén. ¿Sí? ¿Hemos escuchado la voz de Jesús? Amén. No les dé miedo, hermanos. Ahora, nosotros deberíamos escuchar la voz de Jesús en las personas que maltratamos, en las personas que odiamos, en los alcohólicos, en los borrachos, en las prostitutas, en las personas que se encuentran al margen de la sociedad, que literalmente están marginados por leyes y están marginados por la dureza de nuestro corazón. Quizá un examen, un autoexamen, quizá un mea culpa, quizá una reflexión profunda nos pueda llevar a entender
¿Cuál es mi relación? ¿Cuál es mi relación con este Jesús, con esa voz maravillosa? ¿Cierto? No podemos maltratar al prójimo. Ahora, deberíamos escuchar la voz de Jesús en las personas que tratamos con egoísmo, con indiferencia. ¿Lo hemos percibido? ¿Hemos percibido la voz de Jesús en este otro contexto? Porque percibir la voz de Jesús a través de un sermón, a través de un testimonio, donde claramente sabemos, porque oramos por la presencia de Dios o no. Amén. Por lo tanto, la presencia de Dios está en este lugar o no está, hermanos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Está en este lugar y nos está usando y está trabajando en cada uno de vuestros corazones y en mi corazón. Eso está haciendo el Señor en este momento. Ahora, Saulo lo percibió y con eso tuvo, tumbado del caballo, ciego, avergonzado, hecho el hazmerreír de todos, señalado, boca en polvo. Y recuerdo, hermanos, en el contexto de la justificación por la fe, de la cual hablaba la lección en esta mañana, recuerdo la definición que da el espíritu de profecía acerca de la justificación por la fe. Dice que la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo mi gloria, mi saber. ¿Cómo? Es la obra de Dios que abate en el polvo. ¿Qué cosa? Mi gloria, mi saber. Ahora, ¿dónde le quedó a Pablo el griego? ¿Dónde le quedó el latín? ¿Dónde le quedó la relación espectacular que tenía con Gamaliel? ¿Dónde le quedaron los títulos? ¿Dónde le quedó la fábrica? ¿Dónde le quedaron los altos cargos? ¿Dónde le quedó el auto último modelo? ¿Dónde le quedaron la finca, las posesiones, todo lo que tenía? ¿Dónde le quedó cuando fue tumbado del caballo? Y en un instante, hermanos, el cielo le reveló que todo es vanidad. Amén. Amén. Que es parte del discurso del predicador en Eclesiastés. En un instante el cielo le reveló a Saulo que todo es vanidad. Ahora, ¿qué tenía que perecer? Porque además, miren ustedes lo que hace el Señor. Lo tumba del caballo, pero además le dice, mira, vos así como estás, tan lleno de vos mismo, no podés servir, porque ya Él lo había elegido, lo había escogido, porque ya Él sabía que Pablo en medio del error era sincero, porque Él sabía que ese hombre lleno del poder del Espíritu Santo y bien encaminado iba a ser lo que finalmente fue y lo que finalmente es. Todavía el espíritu de Pablo, la esencia, es decir, su palabra, sus cartas, todavía nos inspiran y nos mueven, nos confrontan, ¿o no? La respuesta de Saulo debería ser la nuestra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ese momento, Saulo aceptó el qué de Jesús. Cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, acepté el qué de Jesús. Ahora, si no hemos tenido un encuentro real con Jesús, porque el encuentro real con Jesús produce conversión, y la conversión produce buenas obras de misericordia, para ponerlo así en ese contexto, y porque sé que lo entendemos, acabamos de repasar la lección, ¿cierto? La conversión realmente hace que nosotros seamos lo que Dios ha querido. La conversión en nuestras vidas nos permite tener el poder para testificar, para hacer lo que anhelamos, lo que deseamos.
para hacer lo que hizo Pedro después, aun cuando después de 3 años, mire usted, no se asombre y de pronto no malentienda mis palabras si cree que yo estoy diciendo de más, pero recuerdo que Pedro tenía 3 años promedio de estar con Jesús y aún no había sido convertido, y aún no se había convertido. Se convirtió justamente cuando estaban haciendo el juicio a Jesús. Y dice la Escritura, y saliendo fuera lloró amargamente. Y el Espíritu de profecía dice que en ese momento él se convirtió. Cuando llegó allá al olivar, donde se encontraban continuamente, donde iban oraban, donde se encontraban para planificar las giras misioneras, en fin. Dice que allí se convirtió Pedro. Allí se convirtió Pedro. Entonces, es posible que alguno de ustedes, o que yo mismo, en este momento, hoy, todavía no esté convertido. ¿Es posible o no? La posibilidad en general, estamos hablando en un contexto general, hermanos. Pero existe la posibilidad de que alguno de nosotros todavía no esté convertido. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, Saulo aceptó el que de Jesús y desde ese momento fue constituido para hacer la obra de Dios. Y más adelante Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Ya no vivo yo, hermanos. Es nuestra experiencia, es nuestra real experiencia, donde ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Amén. Donde las necesidades de los demás, donde las necesidades del otro, donde el dolor del otro ahora me importa y me importa más, donde soy capaz de dar hasta que duela, donde soy capaz de olvidarme de mí mismo, donde soy capaz de decir, Señor, hasta ahora he vivido solamente para mí, hasta ahora solamente he estado yendo a un lugar a adorarte, pero eso no es todo. He descubierto que eso no es todo. He descubierto que la vida cristiana es mucho más que eso. Amén. Que la vida cristiana implica un renovarse constantemente. Que la vida cristiana implica morir para que Él pueda renacer, pueda vivir en nuestro corazón. Es imposible servirle, es imposible amarle si estamos llenos de nosotros mismos. Quiero usar otro texto, por favor, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, en el contexto de la misión de los 12. Mateo 10, verso 7 en adelante, en el contexto de la misión de los 12, dice la palabra del Señor. ¿Alguien que quiera leer el verso 7 puesto en pie, por favor? Y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Amén. El verso 8, hermano Carlos, por favor. Amén. Dice, sanad enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. A ver, Camila, el verso 9, por favor. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos. El verso 11, ¿quién quiere leerlo? Por favor. Amén. Pero en cualquier ciudad o aldea donde estéis, informaos de quién en ella es digno y quedaos allí hasta que salgáis. Amén, amén. Y el 10 dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora, dijo Jesús, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos
en Marcos capítulo 16, con esto termino, hermanos. Léeme, Carlos, en la versión tuya, por favor. Marcos, si no estoy mal, creo que 16, Marcos, sí, 16. 15. Carlos, Marcos capítulo 16, en esa versión, por favor. 15. ¿16 cuánto? 15 en adelante. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Amén, hermanos. Quiero leer 2 citas, sencillamente, en el contexto de lo que acabamos de leer. Y espero no se cansen. ¿Me pueden dar 5 minutos más, por favor? Amén. Hermano, en el verso 15 dice, y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. 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 No los veo muy convencidos. Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Amén. Aleluya. Amén. Y entonces, en el libro deseado de toda la gente, nosotros leemos, por ejemplo, en la página 426, que el Señor dice, durante su ministerio Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Quiero que este concepto quede complementado. Dice que durante su ministerio Jesucristo dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras, de que no había venido para destruir, sino para salvar. Y su justicia iba delante de él, y la gloria del Señor era su retaguardia. Amén. Amén. Hermanos, yo siento que de alguna manera nosotros, ¿cómo decirlo? Señor, no hemos entendido plenamente la comisión evangélica, o creo que hemos entendido una parte muy esencial, que es la predicación, pero que creemos que la predicación del evangelio es solamente la parte litúrgica, creemos que la predicación del evangelio es solamente la parte retórica, creemos que la predicación del evangelio es solamente acá, desde el púlpito, con corbata y con saco. Y yo siento, hermanos, que lo que el Señor dice, que lo que el Señor quiere es mucho más que eso. Amén. Porque dice que en su ministerio Él dedicó más tiempo a sanar que a predicar. Y acabamos de leer lo que dice Marcos capítulo 16 en el contexto de la Gran Comisión. Que esa Gran Comisión fue para los 12, fue para los 70 posteriormente. ¿O es también para nosotros? ¿Es también para nosotros, hermano Carlos? Amén. ¿Ustedes lo creen o no? Amén. Ahora, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y yo les pregunto, amigos míos, hermanos míos, yo les pregunto y me pregunto, ¿creemos? ¿Somos crédulos o somos como Atahualpa Yupanqui, que alguna vez le preguntaron en una entrevista en España? Atahualpa, cuéntenos una cosa, ¿es usted creyente? Porque muchas de sus canciones, él habla a veces, hay mucho dolor en sus canciones y en su poesía. Y él responde y dice, más bien creo que soy dudante. ¿Duda? Más bien creo que soy dudante. ¿Somos crédulos Amén. o somos incrédulos? Porque aquí dice que los crédulos, que los que creen, que a los que creen les van a seguir estas señales. ¿Cuáles señales? Lo acabamos de leer. Y en mi nombre, porque no es en mi nombre, porque no es mi obra, porque no soy yo, porque no puedo ser yo lleno de mí mismo el que haga la obra. Ahora, hermanos, yo no sé si hemos entendido qué es o cuál es la obra de Dios. Yo no sé. Permítanme que yo, porque siento la fuerza del Señor en mi corazón.
Pero la obra del Señor no son cosas. La obra del Señor no son casas. La obra del Señor no es construir templos. La obra del Señor, mis queridos amigos, es restaurar la imagen y la semejanza que se perdió en el Edén por causa del pecado. Amén. Amén. Esa es la obra de Dios, hermanos. Es restaurar la imagen y la semejanza que perdimos en el Edén por causa del pecado. No es otra cosa. Lo único que va a ir al cielo, que vamos a llevar al cielo, es el carácter. Así es. Es el carácter. No vamos a llegar a llevar nada de lo que tenemos, incluso tantas cosas que nos estropean el camino, que nos hacen pesada la carga. ¿Cierto? El Señor quisiera que nosotros viviésemos con lo mínimo indispensable. Con lo mínimo indispensable. A veces tenemos demasiadas cosas. Si ustedes notan, cuando tenemos demasiadas cosas, mi esposa al comienzo no entendía por qué yo solamente tengo 2 pares de zapatos, unos negros y unos cafés. Yo le dije, pero si no necesito 2 solamente. Más se enojó porque yo solamente quería usar solamente los negros, los clásicos, para cuando uso ropa así de vestir. Porque no necesito más y cuando se me acaban, pues compro otros. O los mando a arreglar hasta que... Porque yo estoy empeñado, al igual que ustedes, en vivir una experiencia con el Señor donde cada día Él sea el guía de mi vida. Él sea el artífice de todo lo que haga. Él sea el que comande mis pasos. Él sea el que motive mi corazón. Él sea el que me lleve. Él sea el que me traiga. Él sea el que me diga, Selón, ¿sabes qué? Tenés que ir a tal lugar. En tal lugar te necesitan. Y no porque yo sea indispensable, pero sí soy importante para el Señor. En la obra de Dios nadie es indispensable, pero sí somos importantes porque la obra que hacemos, los ángeles quisieran hacerla. Ustedes saben. Ellos quisieran hacer la obra que nos ha sido encomendada y que nosotros hemos sido negligentes, que nosotros en general no hemos hecho. ¿Está bien? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hermanos, de los que estamos acá, por favor, ayúdenme. ¿Quiénes hemos echado fuera demonios? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A mí me confronta esta palabra, hermano. Yo no sé a ustedes, pero a mí me confronta. De verdad, me confronta mucho. Porque si lo dijo Jesús, si lo dijo el Padre, porque es verdad. O no, el Padre nunca miente. ¿Cierto? Y si el Padre dijo que vos y yo podemos en su nombre hacer todo esto, es porque podemos. Amén. Amén. Ahora, si no lo hacemos, si no lo estamos haciendo, cada uno personalmente, individualmente, debiera preguntarse, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Será que el qué mío, cuando tuve un encuentro con Jesús, no fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Eso dijo Pablo. Y desde entonces el qué de Pablo se convirtió en una constante en su vida. ¿Estamos desanimados? De pronto estamos acostumbrados, no sé, a venir a la iglesia casi como un club, los sábados de mañana, los sábados de tarde. Y después, no sé si venimos esta semana, bueno, los cultos esta semana, casi en cualquier iglesia del mundo entero, la asistencia es menos copiosa. Pero las obras de misericordia de las que estábamos hablando en el contexto de la fe, no se ven mucho. El Señor dice, por ejemplo, en cada ciudad debería haber un lugar donde los esclavos del vicio hallaran ayuda para romper las cadenas que los aprisionan. Yo pregunto, no tenemos lugares, hermano. Yo a veces tengo que derivar a la gente a lugares de los hermanos de la Asamblea de Dios, que tienen muchos lugares, a los hermanos de las iglesias protestantes, porque yo digo, por lo menos si digo a alguien que va a recibir tratamiento en algo específico, que al menos le hablen del Señor, que vaya a un lugar donde le hablen del Señor, y después el Señor en su amor se encargará de conducirlo a la iglesia verdadera, que es donde militamos. Amén. Amén. No tenemos lugares. Ahora, permítanme leer una sentencia
que está en el Ministerio de Oración en la página 107. Dice: muchos trabajarían con gusto. Ok, el contexto. Voy a leer el contexto y con eso termino. No me vayan a pelear, por favor. Dice: hay que romper la monotonía de nuestro servicio a Dios. Todo miembro de la iglesia debe empeñarse en alguna manera de servir al Maestro. Unos no pueden hacer tanto como otros, pero todos deben esforzarse cuanto les sea posible por hacer retroceder la ola de enfermedad y angustia que azota al mundo. Muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar. Necesitan instrucción y aliento. Y ahora miren, porque esta cita la encontré por casualidad leyendo un artículo en la revista Adventista del vicepresidente, si no estoy mal, de la Conferencia General de la Iglesia Adventista, ¿cierto? Sí, de la Conferencia General de la Iglesia Adventista. Dice: cada iglesia, escucha hermano, por favor, cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y enseñar clases en las escuelas sabáticas, a auxiliar al pobre y a cuidar al enfermo. Y trabajar en pro de los inconversos. Debería haber escuelas de higiene, clases de culinaria y para varios ramos de la obra caritativa cristiana. Debería haber no solo enseñanza teórica, sino también trabajo práctico bajo la dirección de instructores experimentados. Muchos quieren trabajar, pero no saben cómo hacerlo. Muchos quieren hacer la obra de Dios, pero realmente no tenemos una comprensión de lo que es la obra de Dios. Generalmente a veces creemos que la obra de Dios es una cosa. La obra de Dios es todo. Para hacer la obra de Dios tenés que vaciarte completamente, tenemos que vaciarnos completamente. No podemos hacer la obra tan llenos de nosotros mismos. ¿Sí? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y coloca el primero: